Vamos a conocer a partir de la mañana de hoy. Y es obligatorio empezar por 12.5 toneladas de droga. 12.5 toneladas de drogas que parece que son autónomas. Y digo que parece que son autónomas porque en este primer cuatrimestre esa es la cantidad que ha decomisado la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero parece que no son de nadie. Parece que no es propiedad de nadie, sino que es autónoma, o sea, que se mueve sola. O sea, todavía, a lo mejor que sea una labor muy estratégica, demasiado estratégica, como para decir, apresamos a alguien importante, o hemos rastreado la pista hacia alguien importante. Pero no. 12.5 toneladas de droga en el primer cuatrimestre de 2022, eso es mucha droga, como para no ser de nadie, o es mucha droga como para que no se haya identificado a alguna persona, algunas personas que sean los responsables o los dueños de esas drogas. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Viene de paso? ¿Se queda aquí en República Dominicana? ¿Quién la espera? No se sabe, no viene marcada, no tiene una marca en específico. ¿De dónde tanta droga? Y decomiso y decomiso, y droga y droga, y decomiso y decomiso, y más droga. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo estoy consciente de la cantidad de consumidores que hay, no solamente en República Dominicana, en América Latina, y si usted le suma Estados Unidos y Europa, es un mercado inagotable. Pero de alguien tiene que ser la droga. O sea, no puede ser que aquí entre droga y no se sepa de quién es. No se sepa de quién es. No atrapen, miren esa cantidad de droga. Es una barbaridad. No se atrapa a nadie. Entonces nos jactamos de decir, decomisamos, está bien, pero perfecto, decomisamos. Pero la labor no sigue. No sigue la labor de investigación para ver. O esa no es la intención. Yo siempre he dicho que desde mi punto de vista, quizá equivocado, un punto de vista equivocado, es una farsa la lucha contra el narcotráfico. Porque donde tú tienes países cuyas economías son drogarizadas, no dolarizadas, no, drogarizadas, es muy difícil tú prescindir de la droga en la economía. Pero también lo que te motiva esa producción, que es un consumo cada vez más alto, es imposible también. Entonces, no entiendo por qué estamos anunciando tanto decomiso, pero no se presentan ahí los propietarios de la droga. Pero bueno, quizás esos sean de los casos sin resolver. Quizás con la venida de Jesucristo también vendrán los culpables. A decir, míralo aquí, lo atrapé en el camino. A los culpables. De alguien será esa droga. En los años 80, yo no estaba vivo, pero los libros dicen eso, ¿verdad? Así como yo no estaba vivo cuando Cristóbal Colón, pero los libros dicen lo que dicen. En los años 80, en Colombia, en el cartel de Cali, ocurría supuestamente que las autoridades locales y los narcotraficantes se unificaban. Tenían un maridaje ahí. Y decía, mira, yo voy a enviar un cargamento de 10 toneladas a Estados Unidos. Para que baje la guardia y haya presión de Estados Unidos aquí y digan ellos que tú estás atacando la lucha contra el narcotráfico, tú me vas a incautar una finca de producción de drogas. Esa finca ya está descacarándose. Yo te voy a decir dónde está y tú resuelves. Nítido. Metía los 10 kilos y el día siguiente incautamos una finca de producción de... No había nadie, pero estaba llena de droga. Y te metí a los principiantes, contrataba a 5 muchachitos que no sabían que estaban arrancando ahí, que a veces estaban hasta en el colegio, y ahí tú desarrollabas esa mecánica para que ante la opinión pública tu ritmo como autoridad de avasallamiento, al narcotráfico, etcétera, etcétera, fuera creciendo. Eso fue un mecanismo utilizado en esa época. No estoy diciendo con esto, pero se parece mucho, ¿verdad?, que
eso sea lo que está ocurriendo. Yo creo, porque la información que tengo es que hay un seguimiento bastante cercano de la DEA a las autoridades dominicanas, sobre todo a la Dirección Nacional de Control de Drogas, de que hay un trabajo mancomunado que se está haciendo y de ahí el resultado de mayor incautación de drogas. En algunos casos se arresta gente, en otros casos Sí, no la se droga conoce, es autónoma la droga. no se conoce ni el destino ni siquiera, Es autónoma. ni quién manda, porque tú vas a un courier, oye, y tú compras un perfume por Amazon. Tú dices, mira, yo creo que este perfume me lo traigan. Ah, ok, mire, este es su número de casillero, todo lo que llegue ahí es suyo. Eso tiene su nombre, pídalo con tal indicación a tal dirección. Que eso nosotros recibimos y se lo hacemos y se lo entregamos aquí. Pero cuando tú vas a importar un vehículo, usted le piden hasta el acta de nacimiento Todo. de la tatarabuela de usted. Todo. Que La usted no sabe ni siquiera cómo se la llama. huella digital es de su bisabuelo. Se lo piden ahí en la Dirección General de Aduanas, por ejemplo. Pero aquí los otros días tuvieron un cargamento en un puerto, en un furgón, ya en el puerto dentro, que tú no puedes entrar al puerto si tú no tienes una identificación listo para despachar. o si tú no estás en un proceso de envío. Y no pudieron detener a nadie y no identificaron, dijo la nota, las personas a las que La a las que barbaridad. llevan la droga. Y lo peor del caso es que a lo mejor entienden que uno debe de creerse eso. Por eso te digo que desde mi punto de vista, que puede ser un punto de vista equivocado, es una farsa la lucha contra el narcotráfico, es una farsa. Porque es que nadie me va a decir a mí que ese cargamento que presentamos hace un momento, No, porque se fue un solo. no, pero esto estoy diciendo, el tamaño de ese cargamento, o sea, no venía franqueado por alguien. Nadie manda tanto. ¿Entiendes? O sea, mira esa cantidad de droga. Con el valor que tiene la droga, nadie manda un kilo de droga solo. ¿Tú me entiendes? O sea, esa gente no confía en nadie, de que bueno, no confían en nadie. Ponen un perseguidor siempre, mandan a fulano y atrás le mandan otro fulano que el de adelante no sabe que el de atrás va a ir rastreándolo. Hay más de 13 mil millones de pesos incautados. Oye, lo que estoy diciendo, más de 13 mil millones de pesos. Si es droga. Sí es droga. No, ¿Por pero qué? ellos la llevan a INACIF y lo confirman. ¿Sí? Ellos llevan a INACIF y lo confirman. ¿Sí? O sea, que usted dice que le puede poner otra cosa. No, se acaba la posibilidad, es delincuencia. Yo no sé de eso, usted ve. A Es eso nivel yo no delincuencia. llego. Señores, hay que entender que han sobrevivido por tanto tiempo. Eso es una hidra. Cada vez que le cortan una cabeza, o sea, aparecen más cabezas. Han sobrevivido por tanto tiempo porque son tan inteligentes o más inteligentes en algunos casos que las propias autoridades. Y además tienen recursos. Ahí yo creo que está la clave. Que han sabido invertir sus recursos para permanecer en el tiempo. Inteligencia y contrainteligencia. Porque ¿qué te pasa, por ejemplo? Muchas veces el propio Estado es quien los entrena de una forma directa o indirecta. Porque esas personas que hoy pertenecen a esos organismos antinarcóticos, muchos de ellos pueden estar vinculados y hacen esa transferencia de tecnología y conocimiento. Así como esos organismos de control de drogas, no solamente aquí en República Dominicana, en todo el planeta ocurre eso, se filtran en esos entramados del narcotráfico para obtener información, también ellos lo hacen al interior de los organismos de seguridad del Estado. Bueno, pero tú recuerdas Figueroa Agosto. Claro. Que todavía se dice que todavía hay una teoría corriendo que habla de Figueroa Agosto como un agente encubierto de la DEA en territorio dominicano y que todo fue una pantalla para poder... Es muy chulo. Es una espectacularidad. Eso parece una película. Todavía lo dice. Es una película. Es una película. Y en Puerto Rico también se habla de eso. Y como el tipo se movía aquí, y como el tipo reapareció allá, y como lo desaparecieron allá, pues dice, bueno, condenado a vida, ya. ¿No? ¿Está suelto ya? ¿Dónde? No sé. Y de repente aparece, bueno, que operado, y con una cirugía, una vaina que tú solamente lo ves en Misión Imposible. Son unas operaciones, se parecen mucho. ¿Tú recuerdas esta película de Nicolas Cage y John Travolta, Face Off? Que cambian la cara, incluso el cuerpo. Igual. O sea, Figueroa Agosto en unos meses apareció en Puerto Rico, o sea, con pelo, una vaina.
Tú dices, pero... Entonces, Junior Cápsula y Figueroa Agosto. ¿me entiendes? Entonces, tú dices, pero por Dios. Entonces, a veces son temas que a uno en lo particular no le da ánimo de abordarlos porque uno siente que está haciendo como una ficha, como parte del juego. Como que está entrando en esa dinámica del sistema. Entonces, porque eso nunca va a desaparecer, nunca. Nunca. Y yo recuerdo que en los 90, Vincho Castillo, que siempre todo el mundo, mucha gente lo acusó de grandilocuente. Vincho Castillo hablaba de cómo ese narcotráfico se estaba apoderando, cómo eran las rutas, cómo República Dominicana estaba pasando de ser prácticamente un trampolín a convertirse en un protagonista estelar del narcotráfico, porque muchos recursos se quedaban aquí y comenzaron a pagar, ya no con dinero, el trabajo que se hacía aquí en República Dominicana para hacer de puente, sino que comenzaron a pagar con la droga. Y esa droga fomentó una economía sólida aquí en República Dominicana, pero también hizo que creciera el consumo. Porque, o sea, al que le pagan, por ejemplo, al que le pagaban en ese tiempo con una cantidad de droga... Tiene que generar el mercado. Al que le pagamos con una cantidad de droga específica en ese tiempo, dígame usted, ¿qué va a hacer con esa... Perdón, ¿Qué va a hacer con esa droga? ¿Dónde la va a vender? Si no tiene la posibilidad de entrar a otro mercado, porque eso tampoco es así, que usted va a llegar de un día, bueno, tengo aquí 2 kilos, no, porque usted no puede invadir un mercado así, porque los mercados de la droga tienen dueños, las rutas también tienen dueños. Entonces, yo creo que el tema de la droga, las autoridades tienen que comenzar a decir cuáles son los avances, bueno, en el caso de que nos perjudique la investigación, pero no puede ser que siempre la droga venga acompañada con personas que no tienen ninguna relevancia en ese entramado, pero también con que vengan solas, que parezcan autónomas, que sean kilos dron. Sí, pues parecen drones, esos kilos pues, llegan solos, ¿entiendes? O aquel típico, aquella típica declaración, bueno, le encontramos en el mar, en una lancha, y quienes las conducían, los perdimos. O la lanzaron desde una avioneta. Y tú dices, pero ¿a quién se la lanzaron? Aunque en Barahona hay muchas historias, sobre todo los que están en esa región de Enriquillo, hay muchas historias de gente que ha encontrado. Que ha encontrado, entonces incluso se llama pesca y hay un grupo que se dedica, o hay grupos de gente que no tiene nada que ver con la droga que se dedica a eso. Se dedica con el propósito o no tenía nada que ver con la droga. Bueno, o sea, que no son parte, de una estructura, del exacto. De una estructura formal. Digamos que son captadores informales de la droga que llega a las costas, sobre todo en la zona sur del país, y la obtienen, la envían, o sea, se la entregan a quien saben es el dueño o a quien entienden es el dueño. O la venden a otra gente. Y en ese canal de comunicación, porque cuando la venden a otra gente tienen consecuencias. En ese canal de comunicación se toma una boronita, sí, porque el tema de la droga, señores, la relevancia o el manejo y almacenaje. El valor de la droga, ¿tú sabes dónde qué está? En lo difícil que sea colocarla en el mercado que va. Dígase, la droga en Estados Unidos es más barata que en Holanda. ¿Por qué? Porque en Holanda colocarla conlleva una serie de elementos mayores. Mayor dificultad por un tema de, o sea, enviar un barco a Holanda no hay producción, no es lo mismo que ponerlo en Miami. Que no hay producción cercana y las vías son muy complicadas. En Colombia es más barata que en República Dominicana porque no hay que pasar alguna autoridad. Es un viaje intercontinental. Siempre, exacto, siempre que haya que pasar alguna mano, se le va sumando. Se le aumenta el valor. El costo. Se le suma, exacto. El costo operativo se le suma el costo de producción. Eso es un mercado tal cual. Como el formal, como el legal. Igualito. A propósito, ayer a Julito Quilo le dictaron medida de coerción en lo que se conoce su pedido de extradición a Estados Unidos. La Suprema Corte lo envió a Najayo de manera transitoria en un tribunal, a través de un tribunal colegiado, con el propósito de seguir evaluando los datos que presenta la Embajada de los Estados Unidos para su extradición a ese país. Habrá que ver mucho. Porque yo te voy a decir algo. Por ejemplo, nosotros somos unos simples gestores para Estados Unidos con el tema del narcotráfico. Pero en cuanto a lo local, muchas veces eso no tiene un impacto en la estructura que se maneja en República Dominicana. No, hombre, no. Porque yo te voy a preguntar algo, o sea,
Ni siquiera la de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene hoy la capacidad de retirar toda la droga que consume. No, no, pues, Genera un problema de salud pública. ¿Me entiendes? Yo te voy a decir algo. En el caso de Quirino, dime quiénes fueron los relevantes en República Dominicana vinculados. El coronel que andaba. Que andaba en un camión. Que andaba de bola. Que fue de que de bola. ¿Me entiendes? O sea, y tú comienzas a hacer el abusador. Lo atrapan a raíz del tema. O sea, o no lo atrapan porque no fuimos nosotros. O sea, el escándalo se genera a partir de lo sucedido con David Ortiz. Pero se arma el revuelo y resulta que el tipo andaba normal. Que era un rey, que era conocido por todo el mundo. Normal. Y te voy a decir algo. Y se movía en todos los estratos sociales. Y te voy a decir algo. Cuando a muchos políticos se les vincula al mundo del narcotráfico, yo en ocasiones tiendo o puedo entender claramente que no se conoce el origen. Aquí hay gente que tiene 10 años, por ejemplo, siendo dueño de una compañía productora de jabón o un dueño de un dealer, que tiene 10 años en eso y todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, en el ensanche Sama, Cristian Cabrera, y todo el mundo sabe que ahí está Cristian, que sí, ok, cuando hay un problema en el barrio va donde él. Y la gente lo entiende como un empresario, pero después termina involucrado en un tema de drogas. Dice, coño, pero fulano tenía 10 años ahí, tú nunca lo viste de que corriendo a las autoridades, iba todo el mundo, comía, pedía, él resolvía los problemas, un tipo con vocación social, el negocio tiraba para adelante, pero no tiraba para adelante de forma, digamos, demasiado acelerada que generara algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Tú eres el tipo que, hermano, en este mes no podemos aumentar el salario por tal cosa. Fajado, y llegaba temprano y se iba tarde. Terminó supuestamente vinculado a cosas. De manera que hay muchos que utilizan, que tienen una vida tan normal que ante los ojos del ciudadano común. Y de las propias autoridades muchas veces. No, porque las autoridades tienen mecanismos de cómo romper con eso. Pero el ciudadano común, que no tiene acceso a información privilegiada, lo que ve es la normalidad, lo corriente de su vida en comparación con la vida de cualquier otro empresario o una persona de la zona. De manera que a veces tú ves, no, que fulano se tira una foto con Prensejo. Pero a Cristian Cabrera, ¿sabrá Dios cuántas fotos con narco tengo yo por ahí de gente que ve el programa y que me dice, mira, Cristian, vamos a tomar una foto? Vamos a hacer una foto. Porque yo no pido una carta de buena conducta antes de tomarme una foto. Tú estás en una actividad, por ejemplo, el cumpleaños de Ronnie que te invitó y tú arrancas para allá. Sí. Y Ronnie tiene un amigo que es narco y lo invitó. Y de repente estamos ahí los 5 en una foto. Míralo ahí, Otaña y a Cristian. Hay una relación primaria entre ellos. Sí. Mentira, maestro, yo no lo conozco. Compartieron actividades íntimas. Entonces, hay mucho de pantalla en eso. Y por eso a mí no me gusta siempre juzgar a priori con ese tema. Hay otros donde, claro, hay una evidencia, hay un mayor vínculo. Tú ves, no, pero él se movía todos los días en el vehículo de fulano, no, pero él estaba tal cosa. Ya ahí entran otras consideraciones. Mira, yo estaba el día pasado en un proyecto. ¿Un narco? Yo estaba el día pasado en un proyecto, en una torre, ahí en Anacaona. Mi tío es ingeniero. Ok, ¿es su tío eso? No, él está trabajando la parte eléctrica. Y me dijo, vamos a hacer una foto, un video, una cosa para su catálogo. Piso 36 en la Anacaona. Piso 36 en la Anacaona. Sí, que tú ves de ahí no, el Pico Duarte. No, yo hice las fotos al mar, porque tú crees que tú estás en el mar. Sí. Y parece una postal. ¿Tú te acuerdas una vaina de mentira? Pero cuando tú te volteas así y miras la ciudad capital, tú dices, no estamos mal. Tú dices, República Dominicana, pues de maravilla. La cantidad de torres. Es ahí el Nueva York chiquito que prometí. No, hace mucho que pasamos el Nueva York chiquito. Es verdad. Nueva York chiquito viene siendo un Sánchez La Fe. Villajuana. No. O sea, es impresionante. Y cuando tú ves los precios y los tamaños, tú dices, ¿quién carajo compra esta vaina, mi hermano? Sí. Y cuando tú ves, por ejemplo, tú dices, bueno, pero suponte que Cristian, un tipo que ahorra, ¿verdad? Que es amigo, vaina, tiene 8 millones de pesos guardados, ¿verdad? Y eso va... Que 8 millones de pesos no dan para nada. Espérate, no. Tú lo tienes eso guardado y tú das un inicial y ya tú dices, bueno, como yo tengo 30 años, yo voy a coger estos 40 años, cuando tenga 70 lo acabo de pagar. Total, sí. La vida es para eso, para no pagar vaina, nunca va a terminar. Pero, ¿y el mantenimiento? O sea, que tú dices,
Oye, el mantenimiento es la mensualidad de un apartamento en, Caro. en Bellavista. No. El mantenimiento es la mensualidad de un apartamento caro. ¿Entiendes? Un mantenimiento que son 700, Y que eso tú nunca lo vas a dejar de pagar. $700. No, 700. Pero aparte de eso, Usted está barato ahí. aparte de eso, yo te voy a decir algo. Adentro hay uno que paga como que un solar que está comprando todos los meses. Pero tú dices, por ejemplo, el mantenimiento. Pero, o sea, tú vivir en esa zona, en esos lugares, tienes unas microeconomías tremendas. Porque tú tienes que tener un personal de servicio, que la vaina. ¿Me entiendes? O sea, yo le decía a mi esposa, Ese personal de servicio tiene pago extra porque por ahí no hay ruta de vehículos, por ejemplo. o sea, que la última vez que me mudé, yo le dije a mi esposa, yo voy a supervisar muy de cerca dónde nos vamos a mudar. Porque yo tenía que visualizar los que iban en cada área y que yo lo tuviera. En mi casa, ¿tú sabes por qué? Porque tú te mueves que en un sitio más, entonces tú tienes que, después te dice tu esposa, mira, esa esquina está vacía, eso hay que ponerle ahí una repisa. Mira tal cosa, entonces después tú te mudas y tienes un problema, porque tienes, tú sabes, no, es que eso no pega con el apartamento, y hay que comprar tal cosa, entonces tú te generas un problema. Entonces, cuando tú observas la economía de República Dominicana, tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí como botella? Porque es raro. Tú no puedes decir que es una economía drogarizada, como algunas, pero está raro. Está raro. Resta el crecimiento económico, por lo menos. Quizás por eso. ¿Cuánto le estamos creciendo anual en promedio? ¿Un 5? Un 5. Un 5.5, un 6. De ese 5 resta los 4. Y hablamos después. Tú sabes que aquí, no, tú sabes que quizás lo que pasa con eso es, o sea, quizás por eso es que no dejan pasar la ley esta, ¿cómo que se llama? La extinción de dominio. La extinción de dominio. Porque aquí a cualquier gente, mire mi hermano, usted para un frutero en la calle y te le dice, ¿cómo usted compró ese triciclo? Y no te puede demostrar cómo compró ese triciclo. En un país con una economía tan informal como el nuestro. Esos guineos, no, pues se los robó. No, pero fuera de relajo, en una economía tan informal como la nuestra y de tan poco, ¿cómo pudiéramos decirlo? Seguimiento fiscal, orden, incluso en términos de finanzas, aquí medio país cae preso. Medio país, las 3/4 partes del país. No, porque ahí queda fuera niños y ancianos. Porque, ¿verdad? Y mujeres solteras, y madres solteras. No está esa empresa. Porque es que tú dices, por ejemplo, tú tienes aquí mini market. Que ojalá se apruebe esa ley. Tú tienes mini market. Que por ejemplo, un tipo ve un camión todos los días en la mañana y le vende medio camión de guineitos. Sin factura y sin nada. Porque, Sí, ¿qué factura sí. tú le vas a pedir a un tipo que no te puede dar vainas con valor fiscal? Mira, yo tuve una situación, y con esto nos vamos a la pausa. Cuando yo compré mi último vehículo, yo se lo compré a mi papá, pero comprado. ¿Qué dice la ley? Estos ricos se compran entre ellos, Ronnie. Oye, ahora. ¿Qué dice la ley? Por eso es que, parece que se mantienen ricos, porque el cuadrante del flujo de efectivo, como dice Kiyosaki. Pero ahí esta vaina. ¿Qué dice la ley? No? ¿Qué dice la ley? Que venta entre familiares se presume donación. Dígase que en vez de un 3% o un 2% de transferencia del vehículo, usted tiene que pagar un 27% por donación. ¿Tú sabes qué yo tuve que hacer? Entonces comencé a buscar papeles, porque todos los recibos estaban a mano, porque entre familiares, ahí no hay problema. Pero es un papeleo. Y tuve que formalizar el contrato, pues, evidentemente había que formalizar el contrato por un tema de traspaso, notarizado y todo, cambiar el y monto, viaja aquí, viaja allí, viaja aquí, cambiar viaja allí. el monto y hacer una especie de pitufeo, como se dice lavado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en una cuenta bancaria de la persona a la que yo le compré se registrara El dinero. que ingresó el dinero por ese concepto. Entonces te pone fulano de tal pago, lo retira esa persona, vuelve y lo deposita, fulano de tal pago. Gloria. Si hay un tema de extinción de dominio, ¿qué va a decir? ¿Cómo usted consiguió en un mes 1.500.000 de pesos? Yo no tengo cómo demostrarlo. Pero ¿cuál fue la realidad? Que fueron 200.000 pesos que se utilizaron. Mira, esto, aquello. Porque la propia ley te genera trabas para tú hacerla cumplir. Por eso, mi hermano, es que esa ley de extinción de dominio no va para